programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. Hola, ¿qué tal mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Qué alegría que nos volvemos a reunir en torno a su programa Actualidad y Fe. Recuerde muy bien que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y recordando no solo de nuestra amada fe católica, sino también acerca del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre, como cada día, sintiéndome muy bendecido de poder gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes a través de ESNE Televisión. Sean todos bienvenidos y siempre gracias por dejarnos entrar a sus casitas, a través de ESNE Radio, donde quiera que ustedes se encuentran sintonizando esta programación. Es siempre un gusto poderles acompañar, algunos desde su auto, otros desde su casa, otros todavía desde el trabajo. Dios sabe hasta dónde está alcanzando tantas almas por medio de ESNE Radio. Y de la misma manera, a través de la internet, siempre el Señor también en búsqueda de sus almas y tratando Él de usar todos los medios que ha puesto a nuestra disposición para por esos medios también llegar a sus hijos y a sus hijas, a quienes nos ama tanto, porque por el internet este programa llega también en vivo por medio de nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización, y por nuestro canal de YouTube también, que lo encuentran como ESNE. Allí hay una maravillosa audiencia que todos los días se da la oportunidad de sintonizar este programa de Actualidad y Fe y todos los demás programas que les transmitimos allí por el canal. Suscríbanse y de antemano, gracias a todos los que nos ayudan a compartir estos programas que preparamos con tanto amor para ustedes y sus familias, gracias al apoyo de nuestros queridos Sembradores de Jesús con María. Ellos lo siguen haciendo posible. Mis hermanos, hoy en Actualidad y Fe vamos a meditar un tema que siempre es muy importante que lo estemos repasando constantemente. A algunos no les gusta mucho los temas que tienen que ver con la escatología de la iglesia, es decir, con lo que son los destinos del alma, ¿no? Las postrimerías, como también se refiere a algunos santos de la iglesia, y la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, y que tiene que ver con el destino final del alma de cada uno de nosotros. Hoy en particular vamos a estar meditando sobre aquellos, escuche muy bien esto, aquellos criterios que Dios toma en cuenta. Vamos a llamarlo así, criterios, pero otros también puede decir que son esos aspectos que Dios tiene en cuenta al momento de que un alma que se va al purgatorio, ¿qué considera Dios para el tiempo que esa alma debe pasar en el purgatorio y la pena que debe purificar? ¿Sí? La pena que debe pagar, vamos a llamarlo así también, para que todos lo vayamos entendiendo. Miren, este es un tema que, repito, es de muchísima importancia. ¿Por qué? Porque no solo que algunos hermanos nuestros cristianos no católicos no terminan ni por aceptar ni por entender lo que es la enseñanza y la doctrina del purgatorio que nosotros creemos, que la Iglesia nos enseña por el depósito de la fe, por la tradición de los apóstoles y por la Sagrada Escritura. Y ya vamos a ver cómo todo esto tiene un fundamento en la Escritura bien importante. Sino que, como al no entenderlo, fíjense ustedes lo que pasan, y vamos a aprender algo que es precisamente la queja principal de las almas del purgatorio. Las almas del purgatorio, cuando se han revelado y Dios ha permitido que ellas se presenten y se revelen ante ciertas personas místicas, santos, a quienes Dios les ha permitido tener ese contacto con las almas del purgatorio, para poder de allí nosotros también aprender mucho. Todo lo que hablemos aquí en el programa que venga de los místicos y eso, que digamos no estén directamente consignados en la doctrina de la iglesia, en el catecismo, son para alimento de nuestra fe y para quien quiera creerlo, pero no son obligación, porque directamente la iglesia no se ha manifestado para decir, sí, esto es decir, no contradicen ninguna parte de la doctrina, pero tampoco es que la iglesia así explícitamente haya dicho, sí, lo que dijo fulana de tal
eso es verdad o eso es dogma de nuestra fe. No, cuando se trata de revelaciones privadas, repito, nosotros entendemos muy bien y tú deberías entender muy bien al escucharlo o cuando lo leas o cuando lo escuches en un video o en un programa. Siempre, hermano o hermana, tú haz un discernimiento prudente y dices, sí, me sirve, esto alimenta para que yo entienda un poquito más este dogma y esta doctrina sobre el purgatorio. Sin embargo, no nos atenemos solamente a las revelaciones místicas, sino que vamos a estar acompañados del catecismo de la Iglesia y de la bendita palabra de Dios, que esos sí son nuestros fundamentos importantes, magisteriales y doctrinales para poder basar lo que nosotros creemos y practicamos. Mira, vamos a empezar. Entonces, el tema de hoy es lo que Dios tiene en cuenta para el tiempo y la pena que un alma debe pasar en el purgatorio. Hay que entender primero lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que en el cielo no entrará nada que esté manchado. Palabra de Dios. Y lo encuentras tú en el Apocalipsis 21, 27. En el cielo no entrará nada que esté manchado. O sea, ningún alma, hermanos, que todavía tenga algo que pagarle a Dios, algo de lo cual purificarse, entonces no puede ir directo al cielo. Y aquí es donde hay una gran confusión y por eso veo tan importante que siempre estemos retomando estos temas. ¿Por qué? Fíjese, mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces y a cuántas pobres almas dejamos olvidadas en el purgatorio? ¿Y sabes por qué? Por la falsa creencia y especialmente en estos últimos tiempos, donde todo mundo cuando se le muere un ser querido, lo primero que hacemos nosotros es ya santificarlos, mandarlos al cielo directito, porque a mí me dicen, Andrés, mire, es que se me murió mi mamá, y uno por el dolor y la pena de ese pobre hermano o hermana que está sufriendo esa pérdida, porque, óigame, ¿a quién no le duele perder a un ser querido? Llámese su mamá, su papá, un hijo, llámese el cónyuge. Bueno, pues es un dolor inmenso la pérdida de un ser querido. Y nosotros, en un sentido de compasión, en un sentido de querer acompañar a esa persona, a las personas se nos ha hecho fácil empezar a decirles, no, ya está en el cielo, no, ya tienes un ángel que ora por ti, que reza por ti, no te preocupes, ya Dios se lo llevó, ya está con Dios, ya está feliz, ya está en un lugar mejor. ¿Verdad que sí son palabras que se nos hace fácil proferir y que salen así? Pero repito, es con una buena intención que lo hacemos, por consolar, por brindarle consuelo a esa pobre persona que está sufriendo la pérdida de su ser querido. Entonces, miren, como esto se ha hecho tan común, hay que volver a recordar la doctrina de la Iglesia, lo que la Iglesia nos enseña, y es eso que acabamos de ver de la misma Escritura. Es que está en la palabra de Dios. Apocalipsis, el libro del Apocalipsis dice, nada manchado puede entrar al cielo. Esa es una. Luego, si vamos a la carta de los Hebreos, ¿qué dice allí? En la carta de los Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Bueno, entonces con esta base, fíjate que ahora nos vamos al catecismo de la Iglesia Católica, porque antes de entrar a conocer y hablar de los criterios que Dios considera al momento de que un alma en el purgatorio, cuánto tiempo va a tener que pasar allí y cuánta es la pena que debe purgar y purificar allí, vamos a entender un poquito lo del purgatorio. Este es un tema extenso, pero vamos a ir a las bases para que desde esa base, entonces ahora sí podamos entender. Porque muchos que me están escuchando en este momento me van a decir, bueno, para empezar, yo en eso del purgatorio yo no creo. A mí me dijo un pastor de otra iglesia que eso era un invento de la iglesia, o a mí me dijo un hermano mío que se fue de protestante y también me dijo que ellos no creen en el tema del purgatorio, que porque eso es una falsedad de la iglesia, etcétera. Bueno, entonces a lo mejor tú como católico, tú sigues en la iglesia católica, puede ser que vas a misa y todo, pero eso del purgatorio para ti o no está muy claro o no te lo crees ya mucho por algo que alguien te dijo. Vamos a las bases. Bueno, el catecismo de la Iglesia Católica, porque cuando hablamos del catecismo ya estamos hablando entonces de la doctrina de la Iglesia y estamos hablando de magisterio de la Iglesia, o sea que nosotros en eso creemos y en eso tenemos que creer, es enseñar, es depósito de la fe de la Iglesia. Entonces, cuando en el
capítulo 3 de aquella parte del catecismo donde se nos habla de el símbolo de nuestra fe o el credo, la confesión de fe que nosotros profesamos en el credo, es muy bonito porque si vas al catecismo, mi hermano, te empiezan a explicar punto por punto. Cuando llegamos al apartado 3, capítulo 3, vamos a decir, donde se habla de la purificación final o el purgatorio específicamente, y esto lo encuentras a partir del numeral 1030. Apúntatelo por ahí, mi hermano, mi hermana, para un posterior repaso, para profundizar. Numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, y esta es la esperanza, vamos al purgatorio, sí, pero ya estamos salvados. Lo que pasa es que, fíjate, sufren o vamos a sufrir después de la muerte nuestra purificación, a fin de poder obtener la total y plena santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo por la eternidad. Entonces, el catecismo es muy claro en el 1030, ¿ok? Los que mueren en amistad con Dios, pero imperfectamente purificados, no se pueden ir directo al cielo, sino que van al purgatorio. Y vamos a ver el numeral 1031, el que le sigue. Dice, la iglesia llama purgatorio, escucha bien mi hermano, mi hermana, si tú tienes dudas con respecto a esto, ¿a qué le llama la iglesia purgatorio? La iglesia le llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos de Dios, ya somos elegidos, y es una purificación final que es completamente distinta del castigo, obviamente, de los condenados. La iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios, primero de Florencia, por allá en el año 1304, imagínate lo antiguo que es esto, y en el concilio de Trento, por allá en el 1580. Entonces mira, ¿por qué es importante ver desde cuándo la iglesia ya ha venido enseñando? Esto no son doctrinas nuevas, mis hermanos, estos son revelaciones que desde la Escritura y luego la iglesia ha confirmado en los concilios para poder evitar cómo surgen herejías y cómo surgen confusiones. ¿Por qué? Porque mismas personas que se han apartado de la sana doctrina de la iglesia y empiezan a enseñar otras cosas a las que llamamos herejías, confusiones y todo esto, entonces los concilios vienen a ratificar la enseñanza de la iglesia desde la misma Escritura y que después se nos consignó en el catecismo. Entonces, vamos a ir a unos mensajes, quédense con nosotros, compartan el programa, que al regresar nos seguimos adentrando en esta enseñanza tan importante y al final entonces lo que Dios considera para que un alma que llega al purgatorio, ¿cuánto tiempo? ¿En qué se basa Dios para determinar el tiempo y la pena que ha de purgar esta alma? Al regresar aquí en su programa Actualidad y Fe. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Hola querida familia del Sembrador, te saluda tu amigo y hermano Moisés Abraham Núñez, uniéndome a esta celebración y agradeciendo a cada uno de ustedes que hace posible no solo que los audios salgan al aire y que todo siga funcionando para llevar la evangelización adelante, sino que ustedes también a través de sus oraciones crean ese milagro de amor a través de cada oración, a través de cada prédica que por supuesto llega a los corazones de miles y miles de personas. Así que en este Día del Sembrador me uno en esa celebración y oro por ti. Tu amigo y hermano Moisés Abraham Núñez. Cada mes, Noel Díaz elabora una carta con reflexiones muy importantes de la palabra de Dios que nos invitan a meditar en nuestra propia vida y a conocer más de nuestra fe. Si te gustaría recibirla, te invitamos a que ingreses en nuestra página www.elsembrador.org y des clic en el recuadro que dice Carta Mensual. Suscríbete y te llegará a tu correo electrónico. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
Así es, mis amigos, acaban de escuchar al padre Steven Lesniewski, quien nos presenta su libro Cómo ayudar a las benditas almas del purgatorio. Hoy que estamos meditando sobre este tema tan importante, ahí está una herramienta de apoyo para todos ustedes para seguir profundizando. Y como lo mencionó él, hay unas historias y unos testimonios muy interesantes sobre este gran misterio del amor de Dios, porque hay que entender de que el purgatorio no ha sido creado por Dios para castigarnos a nosotros, al contrario. Imagínense ustedes que en la infinita misericordia de Dios, en vez de que un alma que no está completamente pura se fuera al infierno y se condenara por la eternidad, no, Dios dice, no, esta alma se esforzó, esta alma luchó por vivir de cara a mí, pero resulta que de toda manera hay cosas que no supo o pudo reparar en vida, y pues ahora le doy la oportunidad a esa alma de que en el purgatorio, es decir, en la otra vida. Ahora bien, ¿de dónde saca la iglesia eso de que hay otra vida donde se pueden reparar los pecados y las impurezas que nuestra alma todavía lleva al momento de la muerte? Esto es muy interesante porque imagínense que lo van a encontrar incluso la tradición de la iglesia. Van a ver cómo ustedes, el catecismo nos lo explica, porque la tradición de la iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Sagrada Escritura, de la Biblia, por ejemplo, y apunta, yo sé que a algunos de ustedes les gusta apuntar citas bíblicas para poder después repasar. Y esto para también dar respuesta a ese hermano, a ese familiar que se volvió protestante y ahora viene y te ataca nuestra doctrina y ataca lo que nosotros creemos. Mira, cuando te diga sobre lo del purgatorio, preséntale esta cita bíblica, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15, más adelante la vamos a leer. Por ahora apúntala, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Apúntate esta otra, Primera de Pedro. Imagínate, hasta nuestro primer papa, el apóstol San Pedro, escribió algo relativo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Ellos hablan, San Pablo y San Pedro mencionan de un fuego purificador. Dice así, respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia, recuerda las palabras de Cristo cuando dice, si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. San Mateo capítulo 12, versículo 31. Entonces, cuando el Señor hizo referencia a estas palabras, Él nos habla del pecado contra el Espíritu Santo, ¿no? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el Señor mencionó esas palabras y dice, no le será perdonado en este siglo o en esta vida. Hay otras versiones de la Escritura que habla de en esta vida o en la futura. Ahí ya la iglesia dice, y obviamente, repito, todo esto es por manifestación del Espíritu Santo que nos va revelando el depósito de la fe, que lo va aclarando, porque el Espíritu Santo, para eso nos lo envió el Señor en Pentecostés, y el Espíritu Santo no solo vino en Pentecostés, se derramó allí, luego se volvió al cielo y allá se quedó. El Espíritu Santo es el que sigue no solo protegiendo a la iglesia por los siglos de los siglos, la sigue inspirando, la sigue iluminando. Por eso los concilios, por eso las revelaciones privadas y para la iglesia que nos sigue regalando el Espíritu Santo, y lo cual siguen apoyando los cimientos del depósito de la fe que nosotros creemos y practicamos. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando alguien niega esta acción del Espíritu Santo en la iglesia, está negando entonces la acción de Dios mismo o de Cristo mismo, cuando prometió que Él, primero, que nos enviaría un paráclito, al Consolador, y después cuando prometió que Él se quedaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quién es Cristo? Un mentiroso. El Espíritu Santo se quedó dormido allá en el cielo y ya no viene en nuestro auxilio y en nuestro favor. No, mis hermanos, sigue iluminando, sigue guiando a la iglesia, sigue derramando sus dones, sus carismas, para que la iglesia siga caminando iluminada por Él y no pueda prevalecer las puertas del infierno contra ella, que es otra promesa del Señor. Cuando tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, porque las tiene protegida por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, es verdad que si el Señor
hubiera construido su iglesia sobre nosotros los seres humanos, hace rato la hubiéramos acabado la iglesia, hace rato la hubiera podido destruir el enemigo, que no ha dejado de intentar de destruirla desde que Cristo la fundó. Si lo hubiera construido sobre puros humanos y meramente humanos, ahí sí les creo a los que alegan, que dicen que la iglesia apostató y que entonces que la iglesia ya entró en el error y que por eso la iglesia católica no es la iglesia de Cristo. No, mis hermanos, eso no puede ser, porque entonces tú estás tratando a Cristo de mentiroso. Entiende esto, cuidado. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo que no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Que tú no le creas las palabras al Señor que prometió cuando construyó su iglesia, edificó su iglesia. Claro, los seres humanos aquí en la tierra la componemos, pero es que el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, no solo se compone de nosotros los humanos aquí en la tierra, que llamamos la iglesia peregrina o la iglesia militante, también es la iglesia purgante y la iglesia triunfante, los que ya están con Él. Los que triunfaron en la fe, los que lucharon hasta el final y perseveraron, ya triunfaron en su fe y por eso ya están en el cielo con Dios. Pero la iglesia también está, la iglesia purgante, a los que todavía nosotros podemos ayudar. Por eso este libro que le inspiró Dios al Padre Stephen, cómo ayudar a las almas del purgatorio, nosotros sí las podemos ayudar. Ellas ya no se pueden ayudar por ellas mismas. Mire lo que decía San Gregorio cuando decía que al contemplar la frase de nuestro Señor, cuando dice que hay cosas que no se perdonarán en este siglo ni en el venidero, y entonces de ahí la iglesia toma el fundamento del purgatorio. ¿Por qué? Porque si Él dice que no se le perdonará ni en esta vida ni en la otra, quiere decir que hay cosas que sí se nos pueden todavía perdonar en la otra. Ahí queda implícito. Aparte de las otras citas, como decía, de San Pedro, de San Pablo, como dice en el Apocalipsis, nada imperfecto, nada que no esté completamente santificado podrá entrar al cielo, nada impuro. Entonces, resulta que si vamos al numeral 1032 del Catecismo de la Iglesia Católica, vemos que esta enseñanza del purgatorio, la iglesia la apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, que se ha practicado desde muy antiguo, y ya vamos a ver cómo, desde el Antiguo Testamento, ya vamos a ver dónde. Se ha practicado desde muy antiguo porque en la Escritura, fíjense lo que dice en el libro de Macabeos, por ejemplo, y es que Macabeos no lo tienen las Biblias protestantes. Miren que dice esta parte de la Escritura, dice: por eso mandó Judas Macabeo hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Segunda de Macabeos 12, 46. Mi hermano, mi hermana, apúntate esta cita bíblica, que es uno de los fundamentos importantes y que lo encontramos en el Antiguo Testamento. Bueno, porque hoy hay personas que niegan la Escritura misma y dicen: no, yo no creo nada que no esté en la Biblia, a mí demuéstramelo con la Biblia. Vas y les muestras estos pasajes de la Biblia que están en la Biblia y no quieren entender. ¿Qué pasa allí? Segunda de Macabeos. Ahora, hay que entender, recuerden, que desde 1800, porque algunos dicen, es que Lutero le quitó libros a la Biblia, los 7, ¿no? Los deuterocanónicos. No, ni siquiera fue Lutero. No fue Lutero el que le quitó los libros a la iglesia, de los del Antiguo Testamento. Fue la convención de evangelistas bíblicos, según, ¿no?, de mundial, que crearon una congregación y dijeron, bueno, ellos determinaron a partir del año 1800, a mucho después de Lutero, que esos libros no eran inspirados por Dios. ¿Cómo puede alguien venir a decir tales o cuales libros no son inspirados por Dios fuera del canon bíblico que ya estableció la iglesia? Ahí también se están arriesgando a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque la misma Biblia dice que el que le suprima, el que le quite una coma a lo que está allí escrito y revelado, que dice,
sea anatema. Anatema es un término que significa sea un condenado. Imagínense lo severo que es esa expresión. Entonces no hay nadie con derecho fuera de la iglesia a decir, este libro sí lo creo, este libro no va, para mí no es inspirado, para mí sí. ¿Y cuántos han formado sus propias iglesias? ¿Cuántos han formado sus propias doctrinas? ¿Y a cuántas almas siguen arrastrando así? Porque yo, según el Evangelio, según San Yo, a mí se me apareció un ángel y me dijo que esta era la revelación, que porque eso que la iglesia enseña eso es un error, y a mí se me apareció el ángel, o a mí me habló el Espíritu Santo y me dijo que yo tenía que abrir mi iglesia. Y bueno, hermanos, esto ustedes ya lo conocen y lo han escuchado mucho. Por eso nosotros, fieles al magisterio, siempre formaditos en la doctrina santa de la iglesia. Desde los primeros tiempos la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, por eso las novenas a los difuntos. Esto incluso lo recomendaba mucho San Juan Crisóstomo, en particular el sacrificio eucarístico, por eso celebramos las misas de Requiem, ¿no? Misas con difunto de cuerpo presente, misa de Requiem, como se le conoce. ¿Por qué? Porque la Santa Misa era una ofrenda, es la ofrenda perfecta a Dios por medio del sacrificio de Cristo, y entonces a los fieles difuntos se les celebra Santa Misa para que una vez purificados, entonces ellos puedan ahora sí gozar de la visión beatífica de Dios. La iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias que podemos ganar en favor de nuestras almitas del purgatorio, de nuestros seres queridos. Recomienda las obras de penitencia en favor de los difuntos. Decía San Juan Crisóstomo, llevémosles socorros y hagamos conmemoración. Si los hijos de Job, presenta el caso, el ejemplo, dice, si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, que lo encontramos en Job capítulo 1, versículo 5, dice él, ¿por qué habríamos de dudar entonces que nuestras ofrendas por los difuntos les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido y en ofrecer en nuestras plegarias por ellos. Lo decía San Juan Crisóstomo. Mis hermanos, muy interesante. Y al regresar ahora sí vamos a ver los puntos, los criterios que Dios tiene en cuenta para el tiempo que un alma ha de pasar en el purgatorio y qué penas en las que debe purificar. Aquí en su programa Actualidad y Fe, compártanlo que ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el icono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo. Ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. En la Sagrada Escritura, la carta a los Hebreos nos dice: tratemos de superarnos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien. No abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuando ven que se acerca el día. Es por este motivo que te invitamos a las noches de encuentro que organiza el Sembrador Parroquial. Acompáñanos el primer viernes de cada mes en la Iglesia Santo Tomás, ubicada en el 2727 West Pico Boulevard, en Los Ángeles, California. Iniciamos a las 7 de la noche con la celebración de la Santa Misa y a las 8 tenemos la reflexión de la Palabra de Dios. Anima a tus familiares y amigos a que asistan y así crezca en cada uno el amor y la fe. Noches de encuentro, el primer viernes de cada mes en la parroquia Santo Tomás. ¡Te esperamos! Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Así es, mi familia querida, continuamos en su programa Actualidad y Fe. Muchísimas gracias a quienes lo comparten allí en las redes sociales, en Facebook, en YouTube
y también muchísimas gracias a quienes se quedan siempre muy atentos con nosotros hasta el final. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Es una bendición poder compartir con ustedes temas que nos informan, nos forman y nos transforman según el corazón de Cristo, y de eso se trata. Especialmente hoy lo estamos recordando en este tema sobre el purgatorio. Mis hermanos, qué importante conocer lo que la Santa Madre Iglesia nos guía, nos enseña, nos orienta sobre estos temas tan concernientes a nuestra salvación eterna. Yo últimamente he visto cómo está muriendo tanta gente y tantas personas de una manera repentina, mis hermanos. Ustedes han visto y habrán escuchado cómo jóvenes, niños y adultos están muriendo, que nos dicen por ahí las noticias y nos aparece mucho por el internet. Fulanito de tal, 22 años, murió repentinamente, sin explicación, porque era una persona que aparentemente estaba saludable, no había ningún problema, ninguna complicación médica. ¿Por qué digo que esto me preocupa y me llama la atención? Porque, hermanos, fíjese, el tema del purgatorio y lo que tiene que ver con el sufrimiento, las enfermedades, lo que Dios nos permite pasar en esta tierra, a nosotros entendamos muy bien que eso no es un capricho de Dios que nos quiere ver sufriendo. Esto también sería una blasfemia contra Dios, pensar que Dios nos manda el sufrimiento porque Él pues le gusta ver a sus hijos y a sus hijas sufrir. No, cuidado. Por eso algunos que no entienden esto reniegan contra Dios cuando se enferman, cuando pierden a un ser querido, incluso más aún repentinamente. Imagínense ustedes, hermanos, uno perder a un hijo joven que estaba saludable, hasta deportista era y todo, y de repente la muerte lo sorprende. ¿Cómo queda uno? O sea, totalmente desconcertado. Y entonces cuando sucede esto, muchas personas se les hace fácil eso, renegar contra Dios, de abandonar la fe, ya no querer saber nada de la iglesia o saber nada de las cosas de Dios. Y esto es peligrosísimo, porque no solo aquella alma que murió repentinamente corre un riesgo gravísimo, porque si no estaba preparado, si no había llevado una vida espiritual, una vida de esforzarse en la santidad, es decir, de vivir de cara a Dios, de cumplir los mandamientos y la voluntad de Dios, dígame usted, ¿qué le espera el destino de esa pobre alma? Entonces, estamos hablando hoy sobre el tema del purgatorio porque es una gran oportunidad que nos da Dios para que ciertamente, escuche muy bien esto, ciertamente habiéndonos esforzado con la gracia de Dios, porque humanamente salvarnos es imposible. Miren, yo puedo hacer todo humanamente, mucha caridad, yo puedo hacer humanamente muchos esfuerzos para tratar de salvarme, pero si lo hago creyendo que yo me puedo salvar por mis pobres fuerzas humanas o capacidades humanas, o peor aún, méritos humanos, ahí sí que estamos perdidos, porque nadie puede salvarse por sus propios méritos. Es la gracia santificante de Dios y por los méritos de Jesucristo nuestro Señor en la cruz que tú y yo nos podemos salvar. Pero ciertamente el Señor nos pide y nos exige un esfuerzo. Dice el Señor en su palabra, porque aquel que persevere hasta el final se salvará. Esto es una doctrina errónea que muchos también allá en sus sectas y en sus denominaciones enseñan la salvación solo por ya confesar que tú eres salvo. Eso es un error, y eso lleva al peligro a muchas almas. Porque, hermano, tú declara que el Señor es tu Salvador y tú ya eres salvo. Oh, hermano, tú ya eres salvo. Tú ya declaraste al Señor como tu Salvador. ¿Y qué? Y si yo declaro a Jesús como mi Salvador, pero después no hago nada en mi vida para poder decir que por esa gracia santificante más lo que el Señor me pide hacer, yo entonces ya soy salvo, aunque no haga nada de lo demás. Cuidado, y cuántas almas caen en esos errores. Pero volvamos al tema que nos compete hoy. En la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 3 del versículo 13 al 15, miren lo que nos dice las Escrituras. San Pablo dice: un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues,
probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13 al 15. Ven, hermanos, como el mismo apóstol San Pablo, Macabeos, en el libro de los Judas Macabeos, en su libro, primero y segunda, el libro de Macabeos, ya vimos desde el Antiguo Testamento cómo él pide orar por los muertos. Entonces algunos dicen, pero ¿cómo vamos a orar por los muertos si ya están muertos? ¿Para qué? Si ya se fueron al cielo. No, hermanos, no, primero repetimos, no todos se van al cielo, y si Macabeos pedía oración por los muertos es porque desde ese momento Dios ya le había revelado que había unas almas que no se iban directo al cielo, tenían que purificarse. Y aquí San Pablo lo reconfirma a través de esta segunda carta a los Corintios que acabamos de leer, como precisamente él dice, porque en el día del juicio se nos rendirán cuentas de nuestras obras. El obrero, ¿sí?, el obrero que edifica y construye con sus obras su salvación. Entonces dice, si esas obras al pasar por el fuego caen en cenizas, el obrero tendrá entonces que pagar y pasar por el fuego, es decir, la purificación. Bueno, ¿cómo se entiende mejor esto? La pena y el tiempo en el purgatorio depende del cumplimiento de las órdenes y de los mandamientos de Dios que nosotros hayamos hecho aquí en la tierra. Ciertamente, tú cumples los mandamientos, mi hermano, mi hermana. Tú te esfuerzas todos los días porque en tu vida se cumpla la voluntad de Dios. Perfecto, no temas nada, te irás al cielo derechito. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Qué tan fácil es para nosotros los seres humanos cumplir a cabalidad, a la perfección, los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios? Mire, el que diga que lo ha hecho perfectamente y a cabalidad, quiere decir que no peca. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro de aquel que dice que no peca? Dice que es un ¿qué? Es un mentiroso. Nadie, de ninguno de nosotros, se puede atrever a decir mientras camine por esta tierra que no peca. Mire, hasta el que sea santo, porque hay almas santas, las hay, porque Dios así trabaja, pero ni siquiera esas almitas santas, que viven muy de cara a Dios, que se esfuerzan muchísimo por cumplir en ellos la perfecta voluntad de Dios, que las hay, pocas, pero las hay. Ni siquiera si tú le preguntaras, oye mi hermano, mi hermana, ¿y tú no pecas? Esa alma ni siquiera se atrevería a decirte a ti, sí, no, yo no peco, yo vivo en perfección, mi estado de perfección de gracia de Dios es así, es perfecto y yo no peco. No, esa alma no se atrevería, te lo aseguro. Los santos eran los primeros en decir, todo es pecado, o sea, todo es muy difícil poder ser perfectos. Pero se fueron santificando porque era un constante trabajo, una constante perseverancia en cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Quienes llegan pues al purgatorio, mis hermanos, después de morir, saben que están salvados. Estas almitas ya saben que van a poder ir al cielo y que pasarán por una purificación hasta llegar al cielo. Sin embargo, no saben, porque tú y yo no tenemos en cuenta la rudeza, es decir, lo duro que puede llegar a ser para nosotros esa purificación, el pasar por el purgatorio, que cuánto tiempo duraremos allí, ni cuán fuerte será para nosotros esa purificación, no lo sabemos. Ahora, ¿qué podemos entender según lo que Dios le ha revelado a ciertos místicos de qué tan fuerte puede llegar a ser el purificarnos y cuánto tiempo Dios? Los místicos que reciben la visita de almas del purgatorio nos han dicho que algunos tienen purgatorios más duros y más largos que otros, y que según la responsabilidad que Dios les ha dado aquí en la tierra, entonces será su purificación allí en el purgatorio. Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, entendamos antes, mis hermanos, que recordemos que las almas ya que están en el purgatorio, ellas por sí mismas ya no pueden hacer nada. Aquí va un misterio de este amor de Dios tan grande que quiero que hoy quede grabado en tu corazón para que cuando nos toque pasar una prueba, llámese de enfermedad, llámese de una pérdida de un ser querido, de lo que sea,
no reneguemos contra Dios, porque las almas del purgatorio, como ya no tienen un cuerpo sobre el cual poder expiar y ofrecer el sufrimiento, repito, sea de una enfermedad, sea de un dolor, sea de algo que pueden ofrecer a Dios, que podemos ofrecer a Dios, porque todavía estamos revestidos de este cuerpo y cualquier sufrimiento se lo podemos ofrecer a Dios. Una almita del purgatorio ya no lo puede hacer porque ya no tiene nada para ofrecerle a Dios. Entonces nosotros sí, todo esto que nos pase sirve de purificación, y así cuando lleguemos, si nos toca llegar al purgatorio, que es lo más seguro, hermanos, lo más seguro es que lleguemos todos nosotros al purgatorio. Para que alguien se vaya directito al cielo es porque ya fue muy perfecta esa alma aquí en la tierra, muy perfecta, muy santa. Vamos a ver casos de obispos, de papas, de sacerdotes, de religiosas, de consagrados que se han presentado ante estos místicos revelando que se encuentran en el purgatorio precisamente por la gran responsabilidad que Dios les confió aquí en la tierra, y ellos en algo, o como decimos coloquialmente, o se quedaron cortos, no llevaron a cabalidad, no cumplieron a cabalidad esa inmensa responsabilidad que Dios les confió, ¿sí? O algo quedó pendiente de purificar. Entonces, esto, mis hermanos, es de considerar siempre la responsabilidad que Dios nos da a cumplir. Por ejemplo, a los consagrados, a los sacerdotes, son severísimas las cuentas que Dios les va a rendir en el día de su juicio. A nosotros los padres de familia, yo esto lo he mencionado siempre, porque también lo vi en unos escritos del santo cura de Ars. A nosotros los padres de familia, las cuentas que Dios nos pedirá en el juicio final por las almas que nos confió, que fueron nuestros hijos, cuentas severas vamos a rendir. Entonces, quédense con nosotros, vamos a estos mensajes, una pausa, y al regresar vamos a la conclusión de este programa tan importante e interesante de meditar, que es sobre el purgatorio y cómo Dios considera cuánto un alma debe pagar allí y cuántas penas debe purificar. Aquí en su programa Actualidad y Fe, ya regresamos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Mujeres, el tiempo avanza y ya estamos cada vez más cerca del evento más esperado por todas ustedes. Metanoia de Mujeres 2023. Mujer, valora tus talentos. Con la participación del Padre Eugenio Hoyos, desde Cali, Colombia, conferencista internacional con una amplia experiencia en la evangelización, la sanación y liberación del pueblo de Dios. Desde Guadalajara, Jalisco, Lupita Venegas, conductora de los programas Enamórate y Tiempo para Ti por ESNE TV y Radio, psicóloga con maestría en terapia familiar y diplomada en ciencias de la familia. Valentina Lasraki, periodista, escritora y conferencista mexicana que conoció a 5 papas y quien fue corresponsal de Noticias del Vaticano desde 1974, trae para ti un gran mensaje y testimonio de fe. Marita Garza ha participado en encuentros católicos en México y Estados Unidos, predicando el Evangelio por medio del canto y la alabanza y con su impactante testimonio del amor de Dios en su familia. Y Noel Díaz, autor, conferencista y evangelizador católico con 38 años de apostolado y fundador de ESNE, El Sembrador, Nueva Evangelización. Te espera junto con esta gran cartelera de invitados el sábado 4 y el domingo 5 de febrero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adquiere desde ya tus boletos. Ingresa a www.mujeresne.com o llámanos al 773-777-7773. Será una gran experiencia que no te puedes perder. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Así es, mis queridos hermanos, gracias por continuar con nosotros en Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Gracias a los que nos ayudan también a compartirlo, especialmente un tema como el día de hoy,
pasen la voz, porque son temas en los que hay mucha confusión, son temas en los que hace falta profundizar mucho, y es que tienen que ver directamente con nuestra salvación eterna, que por ello hoy les recomendamos el libro del padre Stephen Lesniewski, que ustedes ven que llega aquí a ESNE, celebra la Santa Misa, y el Señor le inspira estos escritos para que nos siga formando, cómo ayudar a las benditas almas del purgatorio. Mis hermanos, les decía que según revelaciones de una mística, María Sima, ustedes pueden encontrar ahí en internet sobre los escritos y las revelaciones que las almas del purgatorio le hicieron a ellas con permiso de Dios, porque todo esto es si Dios lo permite. María Sima es una mujer austríaca. Ella murió por el año 2004 aproximadamente, y tuvo varios encuentros con las almas del purgatorio, varios momentos, como les digo, visiones, ¿no? Místicas, que Dios le permitía, y estas almas le comunicaban a ella cosas de cuánto tiempo en el purgatorio, por qué Dios había permitido que se fueran al purgatorio. Aquí es importante entender esto. Dios incluso, primero, Dios no manda ningún alma al infierno. Dios no manda ningún alma al purgatorio. Las almas, cuando se presentan al juicio de Dios, cuando al momento de su muerte, ellas entran en ese momento de luz tan maravilloso y de santidad, porque recuerden que es que nuestra alma al morir, nuestra alma va a enfrentar al trono de la justicia, y en ese trono se encuentra el 3 veces santo. Imagínense ustedes el sol, ¿no? El sol resplandeciente de la gloria, nuestro Señor Jesucristo, su santidad, el alma que no está perfectamente purificada, no soporta esa santidad y sabe y reconoce que esa alma no puede estar allí en ese lugar. Fíjese qué misterio tan interesante. Entonces hay quienes dicen, no, es que si Dios fuera tan bueno, ¿cómo va a condenar un alma al infierno? ¿Por qué la va a mandar al infierno? El alma, y esto es algo que también le ha revelado a algunos místicos, las almas que se van al infierno, las almas se arrojan solas de la presencia de Dios. Un alma que murió en estado de pecado mortal, al presentarse ante semejante santidad, no la tolera. Haga de cuenta usted, mi hermano, y este ejemplo también lo he puesto antes para tratar que humanamente entendamos estos misterios de la fe. Pero haga de cuenta que usted trate de acercarse a un horno que está la puerta abierta y que está encendida, no sé, a 4000 grados centígrados. Haga la prueba, trate de acercarse a ese horno, a ver si usted no puede. Inmediatamente el resplandor de ese calor tan intenso hará que usted se retire y que quiera huir de ese calor y de ese fuego. Hablando de la santidad de Dios, como es tan fuerte y tan poderosa esa santidad, un alma, repito, que está en pecado mortal, no puede tolerar esa santidad, y esa alma se tiene que arrojar, huye, porque se reconoce manchada, indigna, se reconoce impura, no soporta estar allí, no soporta, entendamos eso. Entonces no hay necesidad ni que Dios diga, arrójate al infierno. No, Dios está allí, su presencia amorosa, y es más, podemos asegurarnos que a Dios le duele cada alma que se pierde. Si no le doliera, no nos hubiera enviado a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz por nuestra salvación. Pero le dolemos tanto, mis hermanos, mis hermanas, sus hijos, sus hijas, le dolemos tanto al corazón de Dios, y que no quiere que ninguna se pierda, más que todos alcancemos la salvación eterna, que nos ha enviado a Jesús precisamente para que por Él nosotros alcancemos esa salvación eterna. Pero que cuando no logramos entonces aquí en la vida terrenal cumplir perfectamente la voluntad de Dios en nuestras vidas, y entonces pecamos y después no logramos expiar todos esos pecados y poder reparar todo aquello, entonces todavía nos da una oportunidad a la que le llamamos purgatorio. Allí tendrá que pasar un tiempo, y según la responsabilidad que Dios nos haya confiado en esta tierra, por ejemplo, a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, a las religiosas que se consagraron a Él, a los padres de familia que nos confió las almas de los hijos que nos prestó. Si esos hijos se pierden, ¿qué cuentas vamos a rendir ante Dios? Son muy severas,
Y entonces a María Sima le reveló testimonios que ustedes pueden encontrar, repito, este tema, aparte de este tema que estamos meditando hoy, fue tomado de una página de internet que se llama Foros de la Virgen, y allí encuentran el tema de las almas del purgatorio, les van a profundizar sobre todo esto. Pero además, también el libro que lo encuentran aquí en nuestras oficinas de ESNE, llamen, adquiéranlo. Profundicemos, hermanos, formémonos en nuestra fe, porque así también somos instrumentos de formación para muchos hermanos y hermanas nuestros, familiares, amigos y conocidos. Así que, mis hermanos, con esto dicho, traeremos más temas como este, hay mucho que profundizar, pero por ahora agradecerles a todos ustedes que siempre están muy atentos a formarse con nosotros, a informarse, pero también a compartir estas temáticas que les preparamos con mucho amor. Y saben, gracias a quién se los preparamos, gracias a quién estamos nosotros aquí en vivo y en directo, y también trayéndoles todos estos programas, gracias al amor y a la generosidad de nuestros queridos sembradores, que por cierto, estas almas del purgatorio le revelaron a María Sima que por las obras, la generosidad, por las limosnas, por las ofrendas, por todo lo que hacíamos en esta vida para poder nosotros ayudar a que se extendiera el reino de Jesucristo y se salvaran las almas, que Dios las tiene muy en cuenta para poder entonces perdonar multitud de pecados de sus hijos y de sus hijas, por las obras de misericordia y por las obras de caridad. Entonces, nuestros sembradores, con su generosidad, así lo demuestran, porque están ayudándonos a que sea la palabra salvadora de Cristo la que siga llegando todos los días a muchas familias y a muchas almas, y así les llegue el don de la salvación de Dios por medio del Señor. Vamos a ver este testimonio, vamos a escuchar lo que Dios por este medio hace en muchos corazones que se conectan y que tienen un encuentro con Él a través de esta programación. Veamos. Un cambio de vida para mí personalmente, mi relación con el Señor, y pues obviamente si yo estoy bien, mis hijos están bien, mi familia, ¿verdad? Y pues todos los que me rodean. Es muy importante que nosotras como mujeres tengamos este tipo de eventos, gracias al Sembrador por estos eventos que hace para crecer más y relacionarnos más con nuestro Señor Jesús. A mí el Señor me sacó de un hoyo donde yo estaba. Entonces, ¿cómo no agradecer este tipo de crecimientos que me ayudan más a reafirmar mi fe y mi relación con el Señor Jesús? Bendito sea este canal y todos aquellos que aportan para que estos eventos sean posibles. Únete como sembrador y sembradora hoy. Ayúdanos a que más mujeres tengan un encuentro personal con Dios. Comunícate con nosotros al 773-777-7773. Qué importantes palabras ha dicho nuestra hermanita en el testimonio, porque si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. El Señor me ha sacado de un hoyo, dice ella, o sea, de una situación donde quizá ella se encontraba lejos de Dios. ¿Y qué hay con un padre y una madre de familia que está lejos de Dios? ¿Qué les espera a sus hijos? ¿Qué le va a transmitir? ¿Qué fe les va a enseñar? Y entonces así es como vemos cómo las familias poco a poco se van rompiendo, se van destrozando, pero porque sacamos a Dios como fundamento de ese hogar. Pues mis hermanos, hoy que hemos meditado en este tema tan interesante, también démosle gracias a los sembradores que nos permiten, primero, compartirles a ustedes, y segundo, poderles a través de este medio invitarles a quienes aún no son sembradores de Jesús con María, a que nos llamen al 773-777-7773, o desde México al 33 47 37 63 26. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque todavía nos faltan muchas almas por alcanzar para Cristo. ¿Y para qué? Para que ellas ninguna se pierda, mas todas alcancen la salvación eterna, que es el deseo de Dios. Nos lo dice San Pedro en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y con esto dicho, no nos olvidemos de nuestros seres queridos que ya han partido a la presencia de Dios. Puede ser que todavía están purgando, purificando